Primero que todo, ¿cuál es su nombre? Elena Hernández Brenes. ¿A qué se dedica? Soy artesana mascarera, ¿Y maestra, portadora de tradición. Sí, definitivamente. ¿Por qué se dedica a esto? Porque me gusta, porque me apasiona, porque me ha dado grandes oportunidades a nivel económico, a nivel personal, a nivel social, a nivel familiar, porque mi familia se ha involucrado mucho en mi trabajo y entonces no trabajo prácticamente sola, ellos me colaboran en todo lo que puedan, entonces eso es una gran oportunidad. ¿Cuál es la mejor parte de su trabajo? El crear, el ser creativo. ¿Cuánto dura haciendo su trabajo? Bueno, esto depende del tiempo porque aquí en Cartago a veces llueve, cuando uno menos se lo espera, entonces eso atrasa el proceso. Entonces por el secado. Por el secado. Okay. Entonces yo lo que tengo que ir, cuando digamos me hacen solicitud de pedidos, ir trabajando en diferentes etapas. Digamos, yo trato de hacer la etapa que lleva más tiempo de secado de primero. ¿Qué cosa la hace orgullosa de ser costarricense? El poder ofrecerle tanto a los turistas nacionales como a los extranjeros un producto netamente costarricense que no habla solamente de la historia que tiene el producto a nivel nacional, sino también a nivel personal, porque mis figuras nacieron por juegos de niña. Cuando yo era niña jugaba a contar las leyendas costarricenses, a jugar Ahí viene el padre sin cabeza y a recolectar todas esas historias, porque el que contaba la mejor historia era el que ganaba y el que contaba la peor historia perdía, y entonces le tocaba ir a dejar a los amigos a la casa. Entonces a mí no me gustaba perder porque me daba mucho miedo que me saliera la mano peluda, que me saliera el padre sin cabeza. Entonces yo me esmeraba por contar la mejor historia. Y entonces yo pasaba preguntándoles a mi abuelita, a mi abuelito, a mis tías, que me contaran historias de las ánimas y que me contaran historias de miedo. Me daba mucho miedo, porque apenas oscurecía y yo no deseaba pasar por un lugar donde pudieran asustar. En ese tiempo yo vivía en La Pitaya y habían cafetales. Lo que es ahora el polideportivo era un cafetal. Todo el polideportivo era un cafetal. Todo eso que es ahora la bomba y todo eso, yo antes iba a coger café ahí. Después del otro lado también era cafetal, y yo pequeña venía mucho aquí al Carmen. Venía donde una prima de mi mamá porque ella lavaba ropa ajena y limpiaba la casa de mi prima. Entonces ella me traía junto con mi hermana, y cuando bajábamos ya de noche y caminando, porque en ese tiempo éramos muy pobres y no había ni para el pasaje, ¿verdad? Y lo poquito que se ganaba mami había que rendirlo. Entonces bajábamos caminando y yo me le guindaba el brazo a mami, y qué tormento pasar por el cafetal. Mami me llevaba prácticamente a rastras porque yo cerraba los ojos y caminaba todo ese pedazo, y yo veía así de medio lado, y yo me imaginaba una ánima bendita ahí formándose, una luz, y tal vez era una rama y ya yo veía a la Llorona y todo. Entonces una mente muy creativa, ¿verdad? Entonces me daba mucho miedo. Después un señor se había ahorcado un poco más abajo de ese cafetal, y había un árbol que yo le di gracias a Dios cuando lo cortaron, porque yo me imaginaba al señor ahí, ¿verdad? Entonces fueron cosas de mucho miedo, como todo niño, ¿verdad? Y antes, yo no sé si en sus casas o ustedes recuerdan, pero antes se ponían clavos en la pared y la gente colgaba el abrigo y ponía el sombrero. Entonces usted de noche lo que veía era una persona así grande, ¿verdad? Con sombrero. Entonces yo me despertaba de noche y veía eso y me asustaba sola. Y yo me acostaba así, después de hablar de la leyenda me acostaba así, y yo no volvía a ver ni para la orilla de la cama porque decía yo, ahí está la mano peluda. Entonces todo ese miedo que se fue generando durante años, y contar las historias, y porque también en esa época en el barrio había solo un televisor en una de las casas. El resto de las familias no tenían televisor porque éramos familias demasiado pobres. Esa era como la familia un poquito más pudiente. Entonces tenían televisor, pero nos cobraban una peseta para poder ir a ver tele. ¿Y de dónde iba a agarrar una peseta si ni trabajaba y a los papás les costaba? Entonces la mayor parte del tiempo no teníamos la peseta. Yo la tenía cuando mi abuelito me regalaba una peseta, ¿verdad?, para llevar a la escuela. Pero si no, al no tener la peseta, el juego de nosotros se convertía en ese.
a contar historias enfrente de mi casa, y la escuelita del frente era una escuelita de 4 aulas. Entonces ahí era el lugar perfecto porque detrás era muy oscuro. Entonces el que perdía también le tocaba ponerse una sábana y perseguir al resto. Ese era el padre sin cabeza. Entonces nosotros le sacábamos el jugo a la noche, ¿verdad? Jugar y corretear y todo. Lo terrible era cuando ya terminaba, ¿verdad? Que había que ir a dejar al resto y devolverse solo. Pero jamás imaginé que muchos años después, sin una situación económica difícil, esa era mi gran oportunidad de hacer un negocio, una empresa. Porque ahora esto es una empresa, ya formalizada, con sus registros, la caja, el registro de la marca, y inscrita en el Ministerio de Economía, o sea, con todas las de la ley. Una empresa. ¿Qué iba a imaginar yo que desde niña ya Dios estaba escribiendo mi historia? Mi historia en el futuro, y que eso que yo tanto anhelaba y me asustaba, iba a ser mi emprendimiento que me iba a llevar al otro lado del mundo también, porque gracias a mi trabajo he tenido la oportunidad de representar al país en Corea del Sur, en Rusia, en México, Panamá, Nicaragua, en varios países. Entonces son oportunidades que yo ni siquiera imaginaba cuando era niña, y con la situación tan difícil que viví de niña, ¿verdad? Y como les decía hace unos días en una charla que fui a dar para motivar a otras mujeres, que sigo siendo pobre, pero ellas no me entendieron a qué me refería. Sigo siendo pobre económicamente, ¿verdad? Porque no soy rica, no tengo grandes cosas, pero me siento una mujer muy exitosa porque he ido logrando paso a paso cada etapa que yo me he propuesto. Entonces, en esas pequeñas etapas que he ido logrando, se han convertido en algo grande que me hace sentir así exitosa, como si tuviera mucha plata. Porque no es lo importante. Lo importante es en el camino ir construyendo lo que uno quiere, e ir generando amistades, y qué más, dejar la huella en cada persona que uno conoce, porque de muchas personas se han inspirado gracias a mi trabajo y dicen, si ella pudo, yo también. Entonces yo creo que eso vale más que todo el dinero del mundo, inspirar a otras personas. ¿Qué simbolizan las mascaradas para usted? Bueno, simbolizan mi niñez, simbolizan mi historia, simbolizan algo muy importante para el país y para los turistas, tanto nacionales como extranjeros, porque para el turista nacional, porque tiene una opción de tener una artesanía netamente costarricense que tiene historia y que puede dar a otras personas como regalo, la puede comprar para sí misma o la puede llevar fuera del país. Y para los turistas extranjeros, el tener una artesanía que hable del país al que vino, porque eso es lo que busca un turista cuando llega a un país, encontrar algo netamente del país que visitó y sentirse orgulloso de llegar al país de donde viene y decir, esto lo tuve en tal país al que fui y me contaron que lo hacen así y tiene tal historia, ¿verdad? Y entonces se llevan un pedacito de uno, de la esencia de uno y del país. ¿Cuál fue la primera máscara que usted realizó y por qué? Bueno, la primera que realicé fue una gigantona. Una gigantona porque en ese tiempo, cuando yo llegué ahí al colegio universitario a exponer por primera vez, yo llevaba las miniaturas. Y entonces don Rodrigo Muñoz me dijo, pero si usted las hace en pequeñito, ¿por qué no las hace en grande? Y yo, mira, sí, tiene razón. Dice, ¿por qué no se habla con don Guillermo Martínez? En ese tiempo él era el mascarero de aquí de Cartago, uno de los señores mayores de aquí de Cartago. Entonces yo lo contacté por teléfono y le dije, mire, es que yo quiero hacer máscaras, pero ¿cómo se hace? ¿Usted me podría dar un taller? No, yo no puedo darle taller, ¿verdad? Porque él andaba por varias partes dando talleres. Entonces me dice, con mucho gusto le explico por teléfono. Entonces me explicó por teléfono, me dio una clase telefónica. Entonces ya cada vez que yo ocupaba así, saber algo, yo lo llamaba, don Guillermo, es que hice la pasta que usted me dijo, pero me quedó muy líquido, me quedó muy espesa, ¿qué le hago? ¿Le echo más agua? ¿Le echo más goma? Y él me iba dando las recetas, entonces era prueba y error, prueba y error. Cuando quise hacer la primera máscara, le dije, ¿y cómo se hace? Me dice, consiga una cubeta, pero él no me dijo exactamente de qué tamaño. Yo fui y me conseguí la más grande, ¿verdad? Y conseguí una mera pelota de barro, él no me explicó, ¿verdad? Que
exactamente cómo era, pero entonces yo empecé a practicar y hice la primera máscara, que ahí la tengo, es una giganta. ¿De barro? No, en papel. Primero la hice en barro y después le puse papel. Okay. Después me hice una bruja, que esa, al tiempo me deshice de ella. No les voy a contar por qué. Me deshice de ella, pero después hice esta otra. Esta es como la tercera máscara. Y ya después empezaron a nacer las otras, que yo dije, me voy a enfocar, porque don Guillermo Martínez me decía, no haga personajes de la farándula. Entonces decía yo, entonces, ¿qué personajes hago, verdad? Entonces vino el recuerdo de niña, de las leyendas costarricenses, y dije, yo voy a hacer una mascarada totalmente diferente de la que hay en mi país, porque había muchas máscaras, y de diferentes, y la mayoría eran de la farándula. Entonces yo dije, voy a hacer de leyendas costarricenses, y empecé a trabajar las leyendas, y hasta la hora ha sido un éxito el trabajar con las leyendas costarricenses. Me mantengo en ese tema, he ido haciendo otro tipo de máscaras, ya involucrando lo que es la fauna costarricense, pero siempre las leyendas son las que llevan las de ganar, ¿verdad? Definitivamente. ¿Qué se siente ser nombrada como la primera mujer en ser mascarera aquí en Cartago? Bueno, lo que yo siento es mucho orgullo, mucha felicidad, satisfacción, porque el ser mujer y incursionar en un trabajo que es netamente de hombres, para cualquier mujer es difícil. Sin embargo, cuando yo empecé a trabajar con las mascaradas, el resto de los compañeros me aceptaron, me empezaron a apoyar, ¿verdad? Pero eso también se convierte en un ejemplo para otras mujeres que tal vez quieren hacer algo y por miedo al que dirán, por miedo a que la familia las rechace, no lo hacen, y deberían de hacerlo, sin importar el sexo, decir, yo lo quiero hacer, lo voy a practicar. En mi mente siempre ha estado, prefiero hacer las cosas y después decir, mejor no lo hubiera hecho o lo hubiera hecho mejor, que no quedarme con esa tentación. Y si lo hubiera hecho, ¿verdad? Siempre hay que intentarlo todo, y si falló uno, pues de ahí falló. Pero si las cosas salieron bien, como me pasó a mí, ¿verdad? Yo lo intenté, las cosas salieron bien y aquí estoy. Y yo creo que aquí voy a continuar hasta donde Dios diga, ¿verdad? Porque solo Dios podría decir hasta aquí. ¿Qué es lo que más te gusta cuando elaboras una máscara? El ir creando, digamos como cuando fui costurera, coger una tela y transformarla en una blusa, un vestido, un pantalón, ver que salió algo utilitario, que era una simple tela. Lo mismo pasa con el barro, el coger el barro y ponerle la nariz, que en ese momento uno ni siquiera sabe cómo va a salir. Usted empieza a ponerle diferentes partes de barro, que las orejas, que la nariz, que las mejillas, que la boca, y a veces usted se sorprende, mira cómo me salió, qué vacilona quedó, ¿verdad? Es lo que más le gusta a uno, es esa manera de ir criando y ver cómo se transforma el barro y luego cómo se transforma el papel, porque usted viene y pone el papel, pero a la hora de secar cambia, porque el papel encoge. ¿Verdad? Si uno lo saca y está todavía muy húmedo, a la hora de sacarlo al sol se comprime. Entonces a veces, ya después de haberlo retirado del molde, a veces si nosotros lo queríamos con más mejillas, tenemos que hacerlo a pura base de papel. Entonces esa parte de crear es lo que más llama la atención, tanto a uno como a las personas que admiran el trabajo o que quieren el trabajo. No sé si una pregunta de las que hizo ellas dos. No sé. Aquí tengo las preguntas de Liz. Vamos a ver, es que ya todo esto ya lo vi. Entonces, bueno, aquí están las mías. Las mías son: ¿asistió usted a mascaradas cuando era pequeño? Vieron que solo una vez cuando se celebraban las fiestas ahí en el Comao, y fui con una tía y las vi así apenas como de largo, porque mi tía me dijo, vamos y las subimos en la rueda de Chicago, y me voy yo. Y yo me bajé furiosa de ahí y le dije, nunca más en mi vida, se lo prometo, me vuelvo a subir a esto. Y de ahí me bajé y ya me fui y no vi más las máscaras, ¿verdad? Hasta que ya empecé yo a hacerlas de nuevo, que ya
como que todo me persigue, ¿verdad? Las máscaras me persiguen, todo me sale. Pero pequeñita, solo esa vez que fui a esas fiestas. ¿Y qué siente usted que ha cambiado con respecto a las mascaradas de antes? Bueno, lo que ha cambiado es la técnica, porque ahora la mayoría de las personas que empiezan a trabajar las mascaradas las hacen de fibra de vidrio. Las hacen de fibra de vidrio porque dura más, porque se pueden dar más detalles, porque se ve más bonito, más estético. Sin embargo, la técnica del papel es la técnica tradicional, la que nosotros heredamos, entonces hay que seguirla manteniendo. O sea, Pero- de fibra de vidrio. Sí, claro. Y no es difícil. No, viera que es fácil, tiene muchas ventajas, porque seca, digamos, yo vengo y hago ese molde, le pongo la fibra de vidrio y ya más tarde ya yo la puedo estar desmoldando y ya mañana la puedo tener terminada. Más en cambio con el papel, yo hago el molde, vengo y pongo el papel, tengo que darle unos días de secado para poder separar el papel del molde. O sea, lleva más trabajo. Ambientalmente es preferible esta. Económicamente es preferible esta. Para estarla reparando, preferible esta técnica. Por la tradición, por el medio ambiente, por lo económico, también porque desecha uno y convierte en arte mucho papel de desecho, ¿verdad? Por eso es mucho mejor esta. Aparte de que la fibra de vidrio también es tóxica. Digamos, si usted la está trabajando, usted se tiene que proteger con mascarilla, con algo en los ojos, con guantes, con algo de manga larga. O sea, yo cuando he trabajado con fibra de vidrio, me protejo mucho. Porque si usted parte la fibra de vidrio donde le pegue el sol, usted ve los hilitos de vidrio en donde se desprenden y eso usted lo puede respirar. Las esporas. Son como hilitos, eso se lo puede respirar y se le va a los pulmones y se le van acumulando ahí. Inclusive cuando usted se pone una máscara de fibra de vidrio, si son las de casco, si no se lija bien y se le pone suficiente pintura, puede soltar y usted aspirarlo. Entonces es peligroso la fibra de vidrio. Yo prefiero lo que es el papel, por todo lo que conlleva. Lo tradicional. Sí. Además que lo tradicional siempre va a llevar las de ganar, ¿verdad? En todo. Digamos, mi trabajo, en lo que son las miniaturas, ya he recibido varios sellos por el tipo de trabajo que es. Digamos, ahora tiene el sello Costa Rica Artesanal, que es un sello que da el Ministerio de Economía, haciendo constar que el trabajo es trabajado con cuidado al medio ambiente, con pinturas que también protegen el medio ambiente y todo el proceso, ¿verdad? Y le garantizan al turista que se va a llevar algo netamente costarricense. También el sello Artesanías con Identidad, el sello PYME. O sea, todos esos sellos le garantizan a las personas que obtienen el trabajo que es tradicional y que es ambiental. Sí, me parece. ¿Cuánto tiempo tiene haciendo Máscaras, más de 15 años. Sí, más de 15 años. Ya tiene experiencia. Sí. Y con el tiempo, bueno, al principio, con poco tiempo, yo empecé a obtener varios méritos con el trabajo. Y yo decía, wow. Y otras personas que tienen más tiempo, tal vez no han obtenido o no han caminado lo que yo he logrado, ¿verdad? No sé si será por mi empeño o por mi esfuerzo, ¿verdad? Porque le pongo ganas a lo que hago, que he logrado todo eso en tan poco tiempo, ¿verdad? Sí. No, pues está muy lindo. Muchas gracias. Y esa nariz ahí como demasiado bien hecho, como muy natural. Me gusta mucho. Ese es Coco. Ajá. El Sí. del cuento. El de la película de Coco. Ah, ok. Es Coco, no, la viejita es Coco, sino que es un personaje de la película Coco. Miguel. El chiquillo, sí, el que anda con una suéter roja. Ah, sí. Es que así no se nota bien, pero ya cuando esté terminado el pintado, ya sí se... Yo pensé que era Cocorío o algo así. Qué lindo, de verdad. Y digamos, esta es una última colección. Estas mascaritas son de esas figuras, se le ponen las mascaritas. Tienen movimiento,
se le mueven los brazos, y esas las trabajo en seco, es una técnica diferente. Las hice gracias a una beca que obtuve con el Ministerio de Cultura. Vino el muchacho que tiene esa técnica en seco y me dio las clases aquí. Fue una beca de pandemia. Esa colección nació en pandemia. Se llama el baile de los parlampanes. Se llama así el baile de los parlampanes porque en la época colonial, cuando nacieron las mascaradas, se llamaban parlampanes, luego mantudos y ahora se conocen como mascaradas. Y se llaman parlampanes porque eran personas que de situación económica pobre y que eran los que se ponían las máscaras, más que todo de animalitos, y bailaban en las corridas de los toros, rodeando al toro. Y usaban trajes de diferentes colores, porque como la gente era tan pobre, entonces unían telas de diferentes colores, una media de un color y otra media de otro color, por eso va así en diferentes colores. Y los colores que lleva son un poco más oscuros que esto, semejando la época colonial, porque estos sí llevan colores como más vivos, ¿verdad? Entonces por eso son los trajes así, trajes como coloniales. Yo lo he visto, no era, ahora pensaba hombres en pijamas. No. No, es que, por eso hay que saber la historia para entender. Wow. No, y ese dato yo no. No, yo tampoco. Después ese que está ahí es un pasito campesino tipo mascarado. Los Reyes Magos le llevan gallo pinto con huevo, café y tamales a niños. Entonces también eso depende del trabajo, ¿verdad? Que haya tenido éxito, porque yo trato de ir plasmando tanto tradiciones gastronómicas como religiosas o de festividades en las mascaradas, pero trato de poner el tema de las mascaradas en todo lo que hago. Vamos, con el tema de las mascaradas ya yo hice chorreadores, servilleteros, pasitos campesinos tipo mascarada, las mascaradas con el tema de las leyendas costarricenses, títeres de palito, títeres de dedo, títeres de guante, magnetos, llaveros, todo de mascaradas de leyendas y de la fauna costarricense. Y cada vez que participo en alguna actividad yo trato de llevar un producto diferente, digamos, para que el cliente llegue y no diga siempre lo mismo, ¿verdad? Sino que encuentre siempre algo diferente, y ese ha sido el plus, estar innovando constantemente sin perder el tema de las mascaradas. Entonces se le va dando al cliente diferentes opciones, y si hay un producto que no lo hacemos, se lo inventamos, ¿verdad? Porque el cliente a veces me dice, usted no ha dicho tal cosa, como me pasó una vez, que hay una muchacha que es seguidora de mi trabajo. Ella cada cierto tiempo adquiere algún producto. Entonces me dice la mamá, mi hija va a cumplir años. No, era Navidad. Dice, cumple años y es Navidad, entonces yo quisiera darle algo de lo que a ella le gusta, y ella es seguidora de su trabajo. Dice, ¿usted ha hecho cajitas de música? Y le digo, yo nunca he hecho, pero si usted me dice que le haga una cajita de música, se la hacemos. Y me dice, ¿cómo hacemos para ponerle la música? Y le digo yo, tendríamos que conseguir una cajita de música. Claro que no vamos a encontrar con música de cimarrona, porque aquí nadie las ha inventado, ¿verdad? Podríamos ponerle algo similar y con una giganta arriba, corriendo a un chiquito que va asustado, ¿verdad? El chiquito va asustado y la giganta viene atrás. Entonces le hice la cajita de música, el chiquito iba corriendo y la giganta detrás persiguiéndolo, y se le daba vuelta a la cajita de música. Qué bueno. Todavía falta inventar que le hagan la música de cimarrona. Sí, definitivamente. Sí, pero Qué raro que no lo han hecho. No. es que eso lo hacen normalmente los japoneses o los chinos, porque eso es como un rollito de metal que lleva puntitos, entonces a donde usted lo va girando suena. Pero aquí no lo han llegado a inventar. ¿Cuántas mujeres se dedican a eso? Bueno, habemos como 4 o 5, pero estamos todas muy distanciadas. Hay una en Guanacaste, una en Tres Ríos, hay una en Paraíso, pero ella lo que estudió fue mecánica dental y hizo mascaradas mientras estuvo con el novio, que es mascarero. Pero luego ellos se separaron y entonces ella siguió con su trabajo y dejó de hacer las máscaras. No sé si ocasionalmente hará algunas. Sí sabe el oficio, pero no se dedica de lleno como yo al trabajo.
La de Tres Ríos se dedica de lleno al trabajo, pero desde que murió el esposo, que era mascarero, yo creo que dejó de trabajar porque no he vuelto a oír de ella. Y la de Guanacaste trabaja mascaradas, pero las trabaja muy diferente a las de la zona del área metropolitana. Las trabaja como en cartón. Ella hace el molde en cartón. Y también hace con barro, pero como que muy grandes. Ella se las imagina muy grandes. Entonces son las únicas que conozco porque tuve la oportunidad de participar en el patrimonio cultural, en un concurso que había para mascareros. Y llegaron esas señoras a participar también con sus mascaradas. El que ganó fue un señor de Paraíso, un muchacho de Paraíso, con un enano. Fue el que ganó el concurso. Yo en ese momento, porque eso fue hace años, estaba como aprendiz, en categoría aprendiz. Ya habían otros más avanzados, ¿verdad? Bueno, es que le iba a preguntar cuál fue su primer diseño de máscara, pero ya me lo explicó. Entonces, otra pregunta es que si la primera máscara fue presentada en algún lugar. No. Solo para usted. La hice yo y nunca participó. La que más ha participado es la bruja. Ajá. Esa bruja ha andado por todo el país. ¿Y ha ganado? No, porque para el concurso de patrimonio teníamos que hacer las máscaras exclusivas para el concurso. No podían ser de las que ya estaban hechas. Teníamos que elaborarlas y digamos como grabar el video de cuando las estábamos haciendo para justificar que eran nuevas. Porque había que dejarlas. Si uno ganaba, quedaban ya como propiedad de patrimonio cultural. Entonces por eso había que hacer las nuevas. Digamos, la que sí salió del país y se quedó allá fue una que llevé a Rusia y quedó en un museo. Eso fue el año pasado. Quedó en un museo de Moscú. Gracias a Dios fue antes de la guerra. Sí, allá esta es la cabeza de un diablo. Para ellos tiene que ser completamente diferente. Diferente, pero sí entendieron por qué era. Digamos, cada grupo participante de cada país tenía que llevar una máscara, porque en todos los países hay máscaras diferentes y habían también diablos de otros países. Pero yo llevaba un video de las mascaradas mías, bailándolas, y otro video donde se explicaba el proceso. Y esos videos los pasaron ahí en el museo mientras estaban exponiéndose las máscaras. Y les quedó a ellos los videos para que cada vez que presenten las máscaras se exhiban los videos del trabajo. ¿Y alguna familiar suyo se pone las máscaras y se pone a bailar? Sí, claro. Aquí como estamos todos alrededor, cuando yo tengo que salir a alguna parte con las máscaras, yo les digo, oye, tengo una presentación pero no tengo bailarines. Entonces ellos van. Me hace gracia que esta brujita, la esposa de un sobrino de mi esposo, tiene unas botas muy particulares. Y el día que se puso la máscara iba con botas y todo, y parecía de verdad una brujilla, y todo el mundo vacilándola porque parecía una brujilla. Después el sobrino de mi esposo siempre me dice, tío, van a sacar las máscaras. Y entonces mi esposo le dice, sí, las vamos a sacar. Y dice, ya sabes que mi mamá es la Llorona. Ya digamos como cada uno tiene la máscara exclusiva. Después el esposo de mi cuñada le tiene mucho miedo a las muñecas. Desde niño le tenía miedo a las muñecas y todo eso. O sea, yo ponerme una máscara ni loco. Y bendito sea Dios, un tiempo antes de morir, fue y bailó con una máscara puesta, y yo como para despedirse, ¿verdad? Que se puso una máscara. Y de ahí le gustó bailar la máscara, le llamó la atención. Sí, con todo, con la cimarrón. Sí. Digamos, aquí es que nosotros tenemos una tradición, el 31 de diciembre, después de que se recibe el año, sacamos las máscaras, se hace un recorrido corto, ¿verdad? Se sale por aquí, se suben como 2 cuadras, se da la vuelta, se baja por aquí, por la plaza donde estaban ustedes, ahí se termina siempre, ¿verdad? Y ahí todo el mundo se reúne con tapas y ollas y bailando, ¿verdad? Esa es la cimarrona. Todo el mundo saca lo primero que encuentra, apenas como para hacer golpes, y salen con tapas, con ollas, y ya la gente lo espera, porque a veces salimos por aquí o a veces salimos por este lado. Entonces ya la gente tiempo antes empieza a preguntar que si las mascaradas van a salir. Entonces la gente recibe el año y sale a la orilla de la acera a esperar con tapas y ollas.
para hacer bulla y se van detrás de las máscaras. Es algo sencillo, ¿verdad? Pero ya se va haciendo tradición porque ya la gente lo espera. Sí. El año que murió mi suegra sí no lo hicimos porque por respeto y la gente ya esperaba que las hubieran sacado. Yo sé que mi suegra, si hubiera estado viva, hubiera dicho sáquelas, porque a ella le llamaba la atención. Pero uno por respeto no la sacó, pero la gente ya lo espera. Y le digo yo a mi esposo, qué vacilón, ya se convirtió en una tradición. Qué lindo. Sí, y después también cuando es tiempo de mascaradas, la gente empieza a preguntar, que como ustedes ahora que preguntaron, que se va a ver pasacalles, porque ya la gente lo espera y vienen y piden una máscara para ir a bailar. Sí, sí, se van haciendo tradiciones. Sí.